En la boda de mi hija, mi yerno me exigió que le entregara las llaves de mi finca frente a 200 personas. Cuando me negué, me dio una bofetada tan fuerte que casi caigo al suelo. Salí del salón tambaleando y marqué un número. Se volvió loco al ver a quien llamé. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Jamás imaginé que el día del casamiento de mi hija terminaría conmigo sangrando sobre el mármol del salón de recepciones, pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Alan se quitó la careta frente a todos los invitados. El día había empezado como el sueño de cualquier padre. Avery lucía radiante con el vestido antiguo de encaje que pertenecía a su abuela, el mismo que usó mi difunta esposa doña Mariana hace 32 años. La acompañé hasta el altar de la iglesia San Miguel, con las lágrimas al borde mientras ella me apretaba el brazo y me susurraba que deseaba que mamá pudiera verla. Por un instante, todo se sintió perfecto. Por un momento, olvidé esa incomodidad creciente que Alan me provocaba desde hacía meses. La ceremonia fue hermosa. Avery brillaba de felicidad y yo me obligaba a sonreír cada vez que Alan me dirigía la mirada. Tenía ese encanto ensayado que engañaba a todos, menos a quienes miraban con suficiente atención. Yo había aprendido a mirar de cerca durante los últimos 2 años, desde que empezó a hacer preguntas muy específicas sobre las tierras del rancho, mi testamento, y qué sucedería con la propiedad cuando yo ya no estuviera. Pero las bodas sacan a relucir la verdadera naturaleza de las personas, y la máscara de Alan empezó a caerse durante el cóctel. Estaba cerca del bar, con un whisky en mano, observando a Avery reírse con sus amigas de la universidad, cuando Alan se colocó a mi lado. Llevaba el moño suelto, la cara enrojecida por el champán y una mirada distinta. Más dura. Ricardo, dijo, dándome una palmada en el hombro con más fuerza de la necesaria. Tenemos que hablar. Me giré para mirarlo, notando cómo algunas conversaciones a nuestro alrededor se apagaban. ¿De qué se trata, hijo? La palabra hijo pareció molestarle. Apretó la mandíbula antes de esbozar otra sonrisa forzada. Sobre el rancho. Sobre el futuro de Avery. Nuestro futuro. Este no es ni el momento ni el lugar, Alan. Bajé la voz, intentando calmar lo que fuera que se estaba gestando. Es tu día de boda. Disfrútalo. Pero Alan tenía otros planes. Se acercó más, su voz bajó a un susurro que, sin embargo, se sintió más amenazante que si hubiese gritado. En realidad, es el momento perfecto. Con todos estos testigos presentes. Todas estas personas importantes de ambas familias. Un escalofrío me recorrió la espalda. La forma en que pronunció testigos me revolvió el estómago. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos rodeados de sus socios de negocios, de sus parientes. Gente que apenas conocía. Avery seguía del otro lado del salón, riendo aún, sin sospechar nada de lo que estaba a punto de pasar. Alan, sea lo que sea que estás pensando, yo también lo estoy pensando, interrumpió él, alzando la voz lo suficiente para que los demás lo oyeran, y dijo que ya era hora de mostrar generosidad. De brindar verdadero apoyo familiar. Fue entonces cuando lo vi. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo. Por un instante, pensé que sería otro regalo de bodas. Pero cuando la abrió, sentí que la sangre se me helaba. Dentro había un juego de llaves. Mis llaves. Las llaves de la casa del rancho. Del granero. Del cobertizo de herramientas. Llaves que definitivamente yo no le había dado. ¿Cómo conseguiste eso?, pregunté con la voz apenas firme. La sonrisa de Alan se volvió depredadora. Avery hizo copias. Pensó que sería una linda sorpresa. Un gesto simbólico. Levantó la caja más alto, asegurándose de que la gente a nuestro alrededor pudiera verla. Pero creo que necesitamos los originales, ¿no te parece? Junto con los papeles de traspaso de la propiedad. El vaso de whisky tembló en mi mano por la rabia.
¿Los qué? Vamos, Ricardo, no te hagas el tonto. Su voz era ahora tan alta que todas las conversaciones alrededor se detuvieron por completo. Avery es tu única hija. El rancho debería ser de ella. Debería ser nuestro. Y francamente, un hombre de tu edad no debería cargar con semejante responsabilidad solo. Sentí el peso de cientos de ojos puestos sobre nosotros. La música se había detenido. Incluso los camareros dejaron de hacer su trabajo. Alan lo había planeado todo a la perfección, creando un momento público en el que cualquier negativa de mi parte parecería egoísta, irracional. El rancho no va a ninguna parte, dije con cuidado. Y esta no es una conversación para... ¿Para cuándo? ¿Cuándo estés muerto? La máscara de Alan se cayó por completo. Avery merece seguridad ahora. Los dos la merecemos. Y ese rancho está ahí, desperdiciado en un viejo que apenas puede manejarlo. El insulto fue como un golpe físico. Varios invitados soltaron un grito ahogado. Vi a la tía Marta de Avery llevarse la mano a la boca, horrorizada. A lo lejos, vi que Avery finalmente había notado la conmoción y se acercaba, su vestido ondeando detrás, con el rostro lleno de confusión. Dije que no, Alan. Mi voz fue más firme de lo que sentía. Y hablaba en serio. Fue en ese instante cuando todo cambió. El rostro de Alan se torció de furia, toda apariencia de cortesía desaparecida. Dio un paso hacia mí, su aliento cargado de champán y rabia. Viejo terco y estúpido. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera retroceder, antes de que alguien interviniera, la mano de Alan me cruzó la cara con una bofetada cuyo eco recorrió el salón de recepciones como un disparo. El golpe fue tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Mi pie izquierdo resbaló sobre el mármol pulido y caí con fuerza, golpeando primero la cadera y luego el hombro. Un dolor intenso estalló en todo mi cuerpo mientras yacía allí, aturdido, con el sabor a sangre llenándome la boca por haberme mordido la lengua. Por un momento reinó el silencio absoluto, luego los murmullos comenzaron a levantarse como una ola. Lo golpeó. Dios mío, ¿viste eso? Que alguien llame a seguridad. Me incorporé apoyándome en un codo, observando los rostros atónitos que me rodeaban. Alan estaba de pie sobre mí, respirando agitadamente, con los puños aún cerrados. Su expresión era de desconcierto, como si no creyera lo que acababa de hacer. Entonces la vi a ella. Avery estaba al borde del grupo, con las manos cubriéndose la boca y las lágrimas bajando por sus mejillas. Pero no se acercaba. No venía a socorrer a su padre, recién agredido el día de su boda. Estaba mirando a Alan con una mezcla que parecía ser miedo. En ese instante supe que no era la primera vez que presenciaba ese lado de él. Con esfuerzo y dolor me puse de pie. Las caderas me dolían como si me gritaran y sentía cómo se hinchaba un hematoma en el pómulo, pero me mantuve erguido. Lo miré directo a los ojos y luego recorrí con la mirada al grupo de invitados, muchos de los cuales llevaba décadas conociendo. Creo, dije en voz baja pero clara en medio del silencio que reinaba, que esta recepción ha terminado. Me giré y caminé hacia la salida, cada paso me punzaba la pierna. Detrás de mí, escuché la voz de Alan, ahora más aguda, desesperada. Ricardo, espera. No fue mi intención. Podemos arreglar esto. No me detuve. No lo miré. Solo salí del salón de recepciones, del hotel, hasta el estacionamiento donde me esperaba mi camioneta. Ya dentro de la cabina, saqué mi teléfono. Las manos aún me temblaban, pero logré encontrar el contacto que buscaba. Sonó una vez, 2 veces, y luego una voz familiar contestó. Ricardo, ¿cómo estuvo la boda? Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que estaba por desatar. Roberto, necesito que vengas esta noche a Monterrey. Es el momento. Hubo una pausa. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás.
Miré hacia el hotel, donde aún se movían sombras tras las ventanas iluminadas del salón. En algún lugar ahí dentro, mi hija cegaramente lloraba. En algún rincón, Alan probablemente intentaba justificar lo ocurrido. Y en ese mismo lugar, la vida que construí durante los últimos 25 años se estaba desmoronando. Estoy seguro, respondí. Ya es hora de que todos conozcan la verdad sobre el rancho. Mientras conducía de regreso, lo vi por el retrovisor. Alan estaba en la entrada del hotel, hablando frenéticamente por teléfono, con el rostro blanco del susto. No tenía idea de lo que se le venía encima, pero estaba por descubrirlo. El camino hacia el rancho me dio demasiado tiempo para pensar en cómo llegamos hasta aquí. 25 millas de carretera oscura se extendían frente a mí y con cada milla regresaban los recuerdos. No los buenos de la infancia de Avery, sino los del lento y calculado deterioro de nuestra relación, planeado por Alan durante los últimos 2 años. Empezó de a poco, como suelen comenzar estas cosas. Comentarios sutiles que, al principio, parecían inofensivos. Papá se ve muy cansado últimamente, no, decía Avery durante nuestras cenas de domingo. Tal vez está trabajando demasiado en el rancho. Al inicio pensé que era preocupación genuina. A mis 68 años, el cuerpo ya no respondía igual y mantener 800 hectáreas de ganado no era tarea fácil. Pero luego los comentarios se volvieron más frecuentes, más incisivos. Alan cree que deberías considerar contratar más ayuda, mencionó una tarde mientras veíamos el atardecer desde el porche. Le preocupa que te encargues de todo solo. Alan, que jamás había pisado un rancho antes de conocer a mi hija. Alan, que usaba trajes de diseñador en las parrilladas familiares y se quejaba del polvo. Alan estaba preocupado por mí. La manipulación real comenzó hace como 18 meses, justo después de que Alan le propusiera matrimonio. De pronto, cada conversación con Avery incluía sus opiniones, sus inquietudes, sus sugerencias. Él era siempre el sensato, el práctico, el que velaba por el bien de todos. Alan dice que no es justo que no tenga ningún derecho legal sobre el rancho, me dijo Avery un día con tono medido. Dice que la mayoría de los padres ya habrían empezado el proceso de transferencia. Recuerdo el sabor amargo del café esa mañana y la presión en el pecho, algo que todavía no sabía cómo nombrar. ¿Proceso de transferencia? Ya sabes, poner la propiedad a mi nombre. Por razones fiscales. Alan lo ha investigado. Dice que podríamos ahorrar miles en impuestos de herencia si lo planeamos con tiempo. Alan otra vez. Siempre Alan con sus investigaciones, sus planes, sus soluciones convenientes a problemas que ni sabía que existían. Lo más duro fue ver cambiar a mi hija. Avery siempre había sido independiente, con el carácter fuerte de su madre. Había trabajado en el rancho durante los veranos, conocía cada alambrado, cada tanque de agua, pero poco a poco la voz de Alan empezó a salir de su boca. Papá, estás siendo terco con lo del rancho, dijo durante una cena especialmente tensa. Alan solo quiere ayudar. Tiene experiencia en administración de propiedades. ¿Administración de propiedades? Como si el rancho doble se fuera una inversión inmobiliaria cualquiera. Como si la tierra que mi abuelo colonizó en 1923 fuera simplemente un activo para optimizar. ¿Qué clase de experiencia?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a decepcionar. Administra varias propiedades comerciales en Monterrey. Sabe sobre valores de la tierra, tendencias del mercado, esas cosas. No del tipo que implica levantarse a las 4:30 de la mañana para revisar vacas preñadas. No del tipo que exige reparar cercas bajo un calor de 40 grados o pasar noches en vela durante años de sequía, rezando para que los pozos no se secaran. La presión aumentó después de que se comprometieron. Alan empezó a aparecerse sin invitación, casi siempre cuando Avery no estaba. Caminaba por la propiedad con el celular en la mano, sacando fotos, haciendo preguntas sobre las hectáreas y los derechos minerales. Con esa sonrisa ensayada,
Solía decir que solo tenía curiosidad, intentando comprender las raíces de Avery. Pero no era su historia familiar lo que calculaba. Una tarde lo sorprendí junto al granero hablando por teléfono con alguien sobre valores comparativos de tierras y posibles desarrollos. Al verme acercar, colgó de inmediato. Una llamada de trabajo, dijo. Ya sabes cómo es esto. Yo no sabía cómo era eso. Jamás hice una llamada de negocios en el granero ajeno sin permiso. Las mentiras comenzaron siendo pequeñas. Alan le decía a Avery que yo había aceptado cosas que nunca consentí, que dije palabras que jamás pronuncié. Papá le dijo a Alan que ya está listo para ir cediendo responsabilidades, me comentó Avery un domingo. Está emocionado de que tú tomes el mando de más tareas. Me quedé mirando a mi hija al otro lado de la mesa, tratando de descifrar en su rostro si sabía que eso no era verdad. Pero le creía. Quería creerle. Cuando dije eso, pregunté con cautela. La semana pasada, cuando hablaron cerca del Potrero Sur, Alan dijo que parecías aliviado de tener a alguien con quien compartir la carga. Recordé esa conversación. Alan me había interceptado mientras revisaba el cerco, haciéndome preguntas muy directas sobre márgenes de ganancia y costos operativos. Le respondí lo justo y me fui apenas pude. Aparentemente, tomó mi educación como entusiasmo por su participación. Desde allí, la manipulación se intensificó. Según Alan, yo andaba diciendo cosas que no recordaba haber dicho, aceptando decisiones que nunca aprobé. Avery empezó a mirarme con preocupación, como si de pronto me volviera olvidadizo, inestable. ¿Te sientes bien, papá?, me preguntó una noche después de que Alan asegurara que le prometí mostrarle los planos del terreno. Últimamente pareces un poco confundido. Confundido. Eso era lo que Alan quería que ella pensara, que su padre estaba perdiendo el juicio, que era una carga, quizás incluso un riesgo para sí mismo o los demás. Pero la verdad era que estaba más lúcido que en años. Empecé a fijarme en cada palabra que decía Alan, cada afirmación, cada historia. Comencé a anotar, a registrar sus mentiras. Y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado, licenciado Jaime Mendoza, quien llevaba 2 décadas manejando mis asuntos. ¿Alguien te ha contactado para transferir la propiedad del rancho?, le pregunté. No, Ricardo, ¿debería alguien haberlo hecho? Alan Rentería, el prometido de Avery, le ha estado diciendo que esas transferencias son comunes por temas fiscales. Hubo un silencio largo. Ricardo, tú conoces bien la situación del rancho. Eso no es del todo correcto. Yo conocía la situación. La conocía desde hacía 25 años. Pero Alan no la conocía, ni tampoco Avery. He cargado con ese secreto desde que doña Mariana murió, protegiendo a mi hija de una verdad que solo habría complicado su vida sin necesidad. Creo que ya es hora de empezar a hacer algunas llamadas. Jaime, ¿estás seguro? Una vez que iniciemos este proceso, lo estaré. La segunda llamada fue más complicada. Roberto Cáceres había sido mi contacto durante 25 años, nos comunicábamos cada trimestre y él se encargaba de los temas financieros de mi puesto. Se sorprendió al oír de mí fuera de nuestro calendario habitual. ¿Todo bien, Ricardo? Creo que ha llegado el momento de hablar sobre el acuerdo, le dije. Mi hija va a casarse con alguien que no entiende la situación. Es una decisión importante. ¿Estás completamente seguro? Pensé en las manos de Alan sobre mi hija, su voz susurrándole al oído, sus planes sobre tierras que no eran mías para ofrecer. Estoy completamente seguro. La tercera llamada fue la más dura. La doctora Patricia Salazar había sido la médica de la familia durante 15 años. Ella trajo al mundo a Avery, sostuvo la mano de doña Mariana durante el tratamiento contra el cáncer y me acompañó en los momentos más oscuros de mi vida. Patricia, necesito que hagas algo por mí. Necesito una evaluación médica completa, tanto física como cognitiva. Ricardo, hace apenas 3 meses te hiciste tu revisión anual.
Todo salió perfecto. Lo sé, pero necesito respaldo oficial. Un documento que certifique que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y en buena condición física. Hubo una pausa. ¿Alguien está insinuando lo contrario? Le conté con cuidado lo que pasaba. Como Alan intentaba hacerme ver como confundido, desmemoriado, incapaz de manejar mis asuntos. Como Avery empezaba a dudar. Ese hijo de puta, dijo Patricia, dejando entrever su molestia. Perdona el vocabulario, pero eso es abuso emocional. Manipulación de manual. ¿Puedes ayudarme? Voy a hacer algo mejor. Te haré todas las pruebas existentes. Análisis de sangre, pruebas cognitivas, evaluación de capacidades físicas. Al terminar, tendrás un informe que demuestre que estás más lúcido que muchos de 40. Los resultados fueron tal como ella predijo. Presión arterial perfecta, función cognitiva excelente, estado físico muy superior al promedio de mi grupo de edad. Guardé los informes médicos en la caja fuerte, junto con otros documentos que pronto tendrían gran relevancia. Pero cometí un error durante esos meses de preparación. Subestimé hasta dónde sería capaz de llegar Alan para lograr su objetivo. Creí que seguiría presionando de a poco, desgastándome con paciencia y constancia. Pensé que continuaría su campaña psicológica, convenciendo lentamente a Avery de que su padre ya no era de fiar. Jamás imaginé que intentaría humillarme públicamente en su propia boda. Nunca pensé que llegaría al extremo de exigirme las llaves del rancho frente a 200 personas. Y mucho menos que se atreviera a golpearme. Esa cachetada lo cambió todo. Aceleró mis planes por varios meses y me obligó a actuar antes de lo previsto. Tal vez fue lo mejor. Quizás ya era hora de que Alan entendiera que hay secretos que vale la pena guardar y mentiras que traen consecuencias que jamás podría imaginar. Mientras entraba al camino del rancho, vi cómo se iluminaba mi celular con llamadas perdidas. Avery, seguramente. Tal vez Alan. Con seguridad, personas que presenciaron lo ocurrido en la recepción y querían saber qué seguiría. Pero solo había una llamada que realmente quería hacer. Marqué de nuevo el número de Roberto mientras seguía sentado en mi camioneta, contemplando las tierras que había protegido durante 25 años. Roberto, habla Ricardo otra vez. ¿Qué tan pronto puedes reunir a los miembros del consejo en Monterrey? Si es urgente, puedo tenerlos aquí mañana a primera hora. Me toqué la mejilla hinchada y sentí el dolor en la cadera donde golpeé el suelo de mármol. Es urgente. Alan Rentería acaba de cometer el peor error de su vida. Es hora de que sepa quién es el verdadero dueño del rancho C. La verdad sobre ese rancho comenzó hace 25 años, en el peor día de mi vida. Doña Mariana llevaba 18 meses luchando contra el cáncer y habíamos gastado todos nuestros ahorros en tratamientos que al final no lograron salvarla. Estaba sentado en la oficina de facturación del hospital, mirando facturas que sumaban más de $300,000 cuando el capataz del rancho me encontró allí. Señor Ricardo, me dijo, con el sombrero en las manos. Siento molestarlo en un momento como este, pero tenemos un problema. El problema era la sequía. La peor en 50 años. Nuestro ganado moría, los pozos se secaban y no teníamos dinero para perforar otros nuevos. El banco ya rondaba, hablando de ejecución hipotecaria. Doña Mariana ya no estaba, Avery solo tenía 7 años y estaba a punto de perder todo lo que mi familia había construido desde 1923. Fue entonces cuando Roberto Cáceres tocó a mi puerta. Jamás olvidaré esa tarde. Estaba en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba sobre tierras que quizás pronto dejarían de ser mías, cuando un sedán negro subió por el camino. Un hombre con traje costoso bajó del auto, con un maletín de cuero en mano y esa expresión confiada que solo tienen quienes manejan mucho dinero. Señor Valverde, soy Roberto Cáceres, represento al consorcio de inversiones Meridian. Entiendo que podría estar interesado en un acuerdo comercial. No tenía fuerzas para ser amable.
Si viene a hacer una oferta ridícula por mi rancho, mejor no perdamos el tiempo. En realidad, dijo él, acomodándose en la silla del porche a mi lado sin que se lo pidiera, vine a ofrecerle algo muy distinto. Una oportunidad para conservar su rancho y resolver sus problemas financieros. Para siempre. Abrió su maletín y sacó un contrato grueso. Meridian se especializa en conservación agrícola. Compramos ranchos y fincas de familias en crisis, luego se los arrendamos a los propietarios originales para que los administren. Usted conserva su hogar, su trabajo, su legado. Nosotros nos encargamos de las finanzas. Yo tenía mis dudas. ¿Dónde está la trampa? No hay trampa. Te convertirás en el administrador de nuestro rancho. Te pagamos un sueldo generoso, cubrimos todos los gastos operativos y nos encargamos de mejoras y ampliaciones. Desde afuera, todo sigue igual. Seguirás siendo don Ricardo Valverde manejando el rancho Valverde. Pero legalmente, la propiedad será de Meridian. ¿Por cuánto tiempo? El que quieras. Mientras desees mantener el acuerdo. Cuando decidas retirarte, diseñaremos un plan de transición. Si algún día quieres recuperar la propiedad, negociaremos términos justos según el valor del mercado en ese momento. Me quedé mirando el contrato, con la cabeza dando vueltas. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué ganan ustedes? Roberto sonrió. Meridian no es un grupo de inversión cualquiera, señor Valverde. Representamos a personas muy adineradas que creen en conservar el legado agrícola de Estados Unidos. No necesitan ganancias inmediatas. Piensan a largo plazo. ¿Quiénes son esas personas? Eso es confidencial. Pero puedo decirte que son patriotas que entienden que ranchos familiares como el tuyo son la columna vertebral de este país. Prefieren verlos preservados y bien gestionados antes que divididos y vendidos a urbanizadores. La oferta parecía demasiado buena para ser real. Un sueldo de 60,000 pesos al año, más beneficios completos. Todos los gastos del rancho cubiertos. Autonomía total en las operaciones del día a día. Y lo más importante, Avery heredaría mi puesto cuando yo ya no estuviera, con la opción de comprar la tierra eventualmente. Necesito pensarlo, claro. Pero señor Valverde, el banco planea iniciar el proceso de embargo la próxima semana. Esta oferta vence en 48 horas. Firmé el contrato esa misma noche. ¿Qué otra opción tenía? Me estaba ahogando, y Meridian me lanzó un salvavidas. A la mañana siguiente llegaron camiones con equipos de perforación. En una semana ya teníamos 3 pozos nuevos produciendo agua limpia. En un mes, el ganado volvió a estar sano. Y en 6 meses, el rancho generaba más ganancias que nunca bajo mi propiedad. Durante 25 años, el acuerdo funcionó a la perfección. Meridian enviaba cheques trimestrales, cubría todos los gastos importantes y jamás se metió en mis decisiones. Roberto venía 4 veces al año, siempre cordial y alentador. Yo era el administrador, pero para todos los demás, seguía siendo el dueño. Incluso Avery creía que el rancho me pertenecía. Planeaba decirle la verdad cuando cumpliera 21, pero para entonces ya estaba en la universidad, enfocada en sus estudios y su vida social. Cuando se graduó, se mudó a Monterrey por su carrera. El rancho no formaba parte de sus planes inmediatos, así que seguí posponiendo la conversación. Luego llegó Alan, y todo dio un giro. La primera vez que pisó el rancho, caminaba como si estuviera haciendo una tasación. Hacía preguntas directas sobre el tamaño del terreno, los derechos minerales y el valor de la propiedad. Quiso ver los registros de propiedad, las evaluaciones fiscales y los informes de ganancias. Solo intento entender la herencia de Avery, explicó cuando lo sorprendí tomando fotos del equipo. Pero sus preguntas eran demasiado precisas, demasiado meticulosas. No era simple curiosidad sobre el futuro de Avery. Estaba tramando algo. Esa misma semana llamé a Roberto. Tenemos un posible problema. ¿Qué tipo de problema?
El novio de Avery está haciendo muchas preguntas sobre el rancho. Quiere información que no puedo darle sin revelar el acuerdo. ¿Qué tan serio es lo de ellos? Lo suficiente como para que esté hablando de casarse. Hubo una pausa prolongada. Ricardo, tú sabes las condiciones del contrato. Si alguien ajeno a la familia descubre la verdadera estructura de propiedad, Meridian tiene derecho a cancelar el acuerdo de inmediato. Lo sabía. Había leído esa cláusula decenas de veces a lo largo de los años. Era la manera en que Meridian se protegía de escándalos públicos o líos legales. Si se llegaba a saber que inversionistas adinerados estaban comprando ranchos familiares en secreto, se desataría un problema político que querían evitar a toda costa. ¿Qué opciones tengo? Decirle la verdad a tu hija. Si piensa casarse con ese hombre, necesita saber qué es lo que realmente va a heredar. Pero cada vez que intentaba hablar con Avery, Alan se las ingeniaba para desviar la conversación, hacer sus propias preguntas, sacar sus propias conclusiones. Daba por hecho que el rancho era una propiedad valiosa que algún día pertenecería a Avery. Suponía que yo era un terrateniente acomodado que podía permitirse ser generoso con los regalos de boda y el apoyo económico. Ni se imaginaba que en realidad yo era poco más que un administrador bien pagado cuidando una inversión ajena. La presión aumentó cuando se comprometieron. Alan empezó a comentar sobre las mejoras que quería hacer, los cambios que imaginaba para la propiedad. Hablaba de dividir los potreros, construir instalaciones recreativas, incluso vender lotes para desarrollos residenciales. Este lugar tiene un potencial increíble, me dijo una tarde, parado en la cima de la colina, con vista a la casa principal. Con la estrategia adecuada de mercadeo, podríamos convertirlo en un rancho turístico, lugar para bodas, retiros corporativos, ese tipo de cosas. Se me heló la sangre. El contrato con Meridian prohibía explícitamente cualquier desarrollo comercial sin la aprobación de la Junta. Alan planeaba transformar un rancho ganadero en una atracción turística. Esa no es realmente mi idea para este lugar, le respondí con cautela. Bueno, ya no será tu decisión por mucho tiempo, ¿verdad? Sonrió, pero su voz tenía filo. Una vez que Avery y yo estuviéramos casados, seríamos nosotros quienes tomaríamos las decisiones. Fue entonces cuando comprendí que Alan no solo planeaba heredar el rancho, sino apoderarse de él mientras yo aún respiraba. Estaba maniobrando para dejarme fuera, convencer a Avery de que yo era demasiado viejo y terco para manejar la propiedad con eficacia. Empecé a registrar todo, cada conversación, cada exigencia, cada mentira que le decía a Avery sobre cosas que supuestamente yo había aceptado. También comencé a prepararme para el enfrentamiento que sabía que vendría. La evaluación médica fue solo el primer paso. Hice que mi abogado armara un expediente completo sobre Alan Rentería. Su historial crediticio, sus negocios, sus relaciones pasadas. Lo que descubrimos fue preocupante. Alan tenía un patrón de buscar mujeres con bienes. Su primer matrimonio terminó cuando su esposa descubrió que él había estado hipotecando en secreto la propiedad que ella había heredado. Sus asociaciones empresariales siempre fracasaban, dejando a sus socios con las deudas mientras él se marchaba en busca de nuevos negocios. Pero la información más comprometedora vino de su empleo actual. Alan estaba siendo investigado por presentar informes de gastos dudosos y usar recursos de la empresa sin autorización. Probablemente lo despedirían en los próximos 6 meses. Estaba desesperado, y los hombres desesperados pueden hacer cosas peligrosas. Debí haberle contado todo a Avery antes de la boda. Debí sentarla y explicarle todo, desde el contrato con Meridian hasta los problemas financieros de Alan. Pero seguía esperando que ella